Muchos y muchas estudiantes podrían preguntarse si es necesario graduarse para incidir en sus carreras y en sus facultades. Paradójicamente, muchos profesionales piensan si esas ideas de cambio que tenían cuando eran estudiantes, cuando se soñaban poder transformar las sociedades, poder transformar las comunidades, finalizan con el grado. Y la buena noticia para estudiantes y para egresados es que no, definitivamente no. He llegado a la conclusión que mi postura ética que he construido como estudiante y como egresado se basa en que el Estado, y en especial las administraciones públicas, deben generar las garantías para que podamos amarnos. Y quisiera hablar del amor en el sentido amplio de la palabra y que se pueda sentir al latido de cualquiera de sus corazones. Pero en este momento es necesario precisarlo, fijarlo y preguntarnos cuál es ese amor que nos reproduce la burocracia. ¿Acaso es binario? ¿Acaso la heterosexualidad es la norma? Eso, de alguna manera, genera unas barreras en lo político, en lo social, en lo económico, y no nos está posibilitando amar. Llegar a esta conclusión también ha sido el resultado de tener una discusión sobre la vocación. La vocación y elegir una carrera universitaria es la discusión ética más importante a la que llegamos en los primeros 20 años de nuestra vida. En esos primeros 20 años, donde nos damos cuenta de nuestros límites económicos, de nuestras realidades sociales, decido a los 19 años empacar en una maleta todos los sueños y fracasar en Argentina con la idea de ser economista. Pero a mi regreso a Colombia, me doy cuenta de dos cosas. La primera, que soy una persona evidentemente homosexual. Y la segunda, que todo eso que llaman orgullo, que ustedes ven en una bandera que se mueve en colores, quería que fuera una forma organizativa, que nos organicemos, que llamemos a la acción colectiva y el orgullo se traduzca en la manera más colectiva, en la forma de decir existimos. En el segundo semestre de la carrera empezamos a cuestionar qué pasaba en el sistema educativo en Colombia. Y es allí cuando decimos, si nos estamos educando para honrar lo humano, para honrar la vida misma, ¿será que lo puedo hacer sin que me acosen? ¿Será que lo puedo hacer? ¿Será que me puedo educar sin que haya violencia? No es tan fácil cuando levantas la mano en clase y le preguntas al docente o le pides que te explique por qué es chistoso ese comentario que en realidad está generando violencia. Porque es chistoso ese comentario que es sexista, que es racista, que es clasista con mis compañeros y compañeras. Ahí es donde nos damos cuenta que debemos usar las herramientas que nos brinda la academia para describir las realidades y señalar que lo normal y lo cotidiano puede ser visto de una manera más incluyente. Pero esta sensación de indignación se fue transformando en una acción colectiva con 10 estudiantes y de ahí surge el grupo estudiantil académico y de apoyo en sexualidad, géneros disidentes. Y es ahí donde empezamos a intervenir los espacios comunes y a llevar un ejercicio de praxis entre lo que ocurría en las aulas y lo que ocurría en nuestra realidad, porque no importaba si lo decía Weber, si lo decía Ostrom, si lo decía Arendt, quien lo diga. Realmente queríamos problematizar sobre nuestra realidad. Como generación teníamos un objetivo: promover la creación del protocolo de atención a violencias basadas en género. Pero mientras eso ocurría, hubo unas personas que se graduaron, otras personas siguen liderando este espacio, otras personas fueron cómplices de este ejercicio. Y es así como nace la primera semana
por la diversidad sexual y de género en la escuela. De allí se puede resaltar unos momentos clave. Hicimos la instalación Somos Semilla que ustedes están viendo acá. En esta instalación hicimos una apuesta ecofeminista donde intervenimos unos maniquís y les sembramos unas plantas y empezamos a resignificar los cuerpos y a darnos cuenta que nuestro cuerpo también es territorio de vida y que de alguna manera, y aunque piensen enterrarnos, no se nos puede olvidar que somos semilla. Y es ahí donde el espacio, luego en esa semana por la diversidad, el que más se recuerda se llamó Géneros a la Cancha. Un equipo de fútbol conformado por nuestros amigos y amigas, aliados de esta causa, pero interesados en conocer qué era lo que estaba ocurriendo, se vistieron del género contrario con el que se identificaban o simplemente con el atuendo con el que normalmente no lo hacen y jugamos un partido de fútbol. El fútbol, ese deporte que por excelencia nos demuestra las realidades más machistas de nuestra sociedad, nos permitió controvertir el género, nos permitió darle la vuelta a la sexualidad. Y es ahí donde en medio de besos diversos nos pudimos abrazar y celebrar los goles y decirnos que nos queríamos, que nos amábamos, más allá de cualquier casilla, más allá de cualquier formato. Estábamos diciendo a la administración pública y al Estado colombiano, existimos. Pero esto se transformó luego en espacios organizativos donde la acción colectiva invirtió la lógica de la educación. Creamos nuestra primera cátedra disidente, un espacio donde éramos estudiantes y también éramos docentes, donde no había notas, donde realmente queríamos prepararnos para poder señalar que existía el abuso, que existía el acoso en los espacios universitarios en Bogotá. Es ahí donde nos reunimos con diferentes estudiantes de varias facultades, de varias universidades, y empezamos a prepararnos para hacerle frente al acoso y al abuso. No es tan fácil, definitivamente no lo es cuando tú señalas el acoso, cuando te llega una denuncia anónima, cuando te empiezan a amenazar o a perseguir, cuando te paran dos personas y te dicen, ¿me estás denunciando por acoso? Y es ahí donde nos estamos preparando para hacerle frente a la violencia. En mi caso particular, pude llegar a la conclusión que estábamos construyendo nuestra postura ética como estudiantes, aún sin graduarnos. Nos estábamos dando cuenta que las administraciones públicas están en la obligación de generar las garantías para que toda persona vivencie el amor. En mi caso, llevé esta discusión a un espacio radial que se llama Géneros en Controversia, un espacio donde coincide la diversidad sexual, el feminismo y la administración pública. Ahí, junto con invitados e invitadas, buscamos problematizar no solo de qué manera honrar lo humano, sino que además cómo hacerle frente a las violencias, a las denuncias. Podemos decir que esta generación le cumplió a su propia generación a través de mesas de trabajo, a través de la ayuda de personas maravillosas. Pudimos cumplirle a la generación y tenemos un protocolo de atención a violencias basadas en género en la universidad. Y en ese horizonte que nos habíamos trazado, con esa intención de que esto no era un sueño de estudiantes de pregrado, de que esto no era un sueño de unas pocas personas o que finalizaban el grado, lo llevamos a diferentes lugares. Y es aquí donde les puedo hablar de Luisa, que es mi mejor amiga y a quien quiero mucho, quien lleva impresa en su alma el enfoque de género y lo evidencia en cada lugar donde su cuerpo habita. Y les podría hablar de Andrés, que no solo es mi mejor amigo, sino que también lleva impreso el enfoque de género tanto en esta como en su carrera y su formación de sociología. Y su pensamiento crítico también se construye desde ahí.
o de Karen Zárate, una mujer de Chaparral, Tolima, que busca mirar la economía desde el enfoque de género y es especialista en finanzas públicas. Esto definitivamente no era un capricho de estudiantes, era la construcción de nuestra postura ética y nuestra mirada ante la vida. En mi caso particular, en 2023, gracias a esta mirada pude lanzar un capítulo de un libro en la Feria Internacional del Libro. Y ahí solamente me pregunto, ¿qué pasa con el ordenamiento territorial en clave de género, étnico y de derechos humanos? En mis espacios laborales actualmente estoy concursando en un premio de alta gerencia junto con un equipo de trabajo maravilloso donde logramos beneficiar a 780,000 personas a nivel nacional. Tanto el protocolo, el programa radial, el capítulo del libro, los grandes amigos y aliados que hice a esta causa, no hubieran sido posible si no nos permitimos ampliar el horizonte ético de la administración pública, si no nos preguntamos qué pasa con el amor, de qué forma estamos haciendo que sea posible que otros y otras amen en todas las letras, incluida la L de lesbianas, las G de gays, la B de bisexuales, la T de trans y las letras que vengan. Tenemos que caber todos y todas en la palabra amor. En 1986, el poeta chileno Pedro Lemebel, en su manifiesto Hablo por mi diferencia, nos decía: hay tantos niños que van a nacer con una alita rota y yo quiero que vuelen, compañero, que su revolución les dé un pedazo de cielo roto, rojo, para que puedan volar. Y hoy les digo a servidores públicos, contratista, comunidad académica y toda persona relacionada con lo público, que debemos generar las garantías, debemos generar todas las acciones para que personas sexualmente diversas, para que comunidades étnicas, para que trabajadores, para que todos, todas y todes podamos volar y podamos amar en el Estado colombiano. Muchas gracias.